Bienvenidos un día más a su canal de dramas turcos, noticias del corazón y todo el salseo que nos encanta. Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que, créanme, les va a explotar la cabeza. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando las redes sociales como un fantasma, un rumor persistente que finalmente parece tener forma. Y no me refiero a una nueva serie de Can Yaman, aunque ojalá, sino a algo mucho más jugoso, la supuesta explosión de Demet Özdemir después de unas declaraciones, digamos, polémicas de nuestro querido, o no tanto, Can Yaman. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Antes de que nos adentremos en el drama, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta el contenido, si les informo, si les entretengo, o incluso si simplemente me quieren ver sufriendo mientras intento pronunciar nombres turcos complicadísimos, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones y, por supuesto, denle un like a este vídeo si quieren más chismes jugosos como este. Vamos a hacer crecer esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que inevitablemente van unidos en la memoria de muchos fans de las series turcas. ¿Quién no recuerda la química explosiva que tenían en Erkenci Pájaro Madrugador? La serie fue un boom mundial, catapultándolos a ambos a la fama internacional. Su romance en la pantalla era tan convincente que, obviamente, se especuló muchísimo sobre si la chispa había saltado también fuera del set. Los rumores, como era de esperarse, fueron alimentados por fotos, vídeos, miradas cómplices, y toda la parafernalia que acompaña a este tipo de situaciones. Ambos, sin embargo, siempre mantuvieron la postura de que eran solo amigos, compañeros de trabajo con una gran conexión profesional. Una respuesta que, seamos sinceros, casi nadie creyó del todo. El tiempo pasó, ambos siguieron sus carreras por caminos separados, y el fervor por un posible romance se fue diluyendo, hasta ahora. Y es que, según varios medios turcos, y ya saben que a veces son más amarillistas que un taxi, Can Yaman habría hecho unas declaraciones que no sentaron nada bien a Demet Özdemir. ¿De qué se trata todo este embrollo? Bueno, al parecer Can Yaman, en una entrevista reciente, habría sido un tanto, digamos, poco diplomático al hablar sobre su relación con Demet Özdemir y, en general, sobre las actrices con las que ha trabajado. Las supuestas declaraciones, aquí quiero recalcar que estamos hablando de rumores que circulan en la prensa, nada confirmado oficialmente por los protagonistas, apuntan a que Can Yaman habría insinuado que la química en pantalla con Demet Özdemir y con otras actrices se debía, en parte, a una atracción física real. ¡Boom! Ahí lo tienen. No lo dijo con esas palabras exactas, pero la interpretación general es que el actor habría dado a entender que el ingrediente secreto de su éxito en pantalla era algo más que simple profesionalismo. Imaginen la reacción. Las redes sociales estallaron. Los fans de Erkenci se dividieron entre aquellos que celebraban estas supuestas declaraciones como una confirmación de sus sospechas, lo sabíamos, y aquellos que las criticaban duramente por considerarlas sexistas, irrespetuosas y poco profesionales. Los hashtags #Can Yaman sexista y #Demet Özdemir merece respeto comenzaron a ser tendencia rápidamente en Turquía y en otros países con gran fanaticada turca. Las capturas de pantalla de comentarios de fans enfurecidos inundaron Twitter e Instagram, mostrando la profunda división de opiniones. Algunos argumentaban que Can Yaman simplemente estaba siendo honesto y que la atracción física es una parte inevitable de cualquier relación romántica, incluyendo las ficticias en pantalla. Otros, sin embargo, lo acusaban de menospreciar el talento y el arduo trabajo de Demet Özdemir y de reducir su éxito a su apariencia física. Pero la controversia no se quedó solo en las redes sociales. Programas de televisión de chismes y revistas del corazón turcas no tardaron en hacer eco de la noticia, alimentando aún más la especulación y el debate. Expertos en relaciones públicas y analistas de la industria del entretenimiento fueron invitados a opinar sobre el tema, añadiendo capas de análisis y complejidad a la ya candente situación. Algunos sugirieron que las declaraciones de Can Yaman podrían ser una estrategia de marketing para generar interés en sus próximos proyectos, mientras que otros advirtieron sobre el daño potencial que podrían causar a su imagen pública y a sus relaciones profesionales. ¿Y Demet Özdemir? Ahí es donde entra la parte de la explosión del título. Según los mismos medios turcos, Demet Özdemir estaría furiosa con Can Yaman por estas declaraciones. No le habría gustado nada que se insinuara que su talento actoral quedaba relegado a un segundo plan.
Hoy que la química en pantalla se explicara únicamente por una supuesta atracción física. Se dice que Demet Özdemir habría contactado a Can Yaman para expresarle su malestar y que la conversación no habría terminado precisamente en abrazos y besos. Algunos incluso hablan de una llamada telefónica explosiva, llena de reproches y acusaciones. Repito, estos son solo rumores, pero la intensidad con la que se está cubriendo el tema en Turquía nos da una idea de que algo de cierto debe haber. Los periodistas turcos, conocidos por su persistencia y sus fuentes bien informadas, han estado trabajando incansablemente para obtener más detalles sobre la supuesta conversación telefónica. Se rumorea que amigos cercanos a Demet Özdemir han confirmado su frustración y decepción con las declaraciones de Can Yaman, pero se han negado a revelar detalles específicos sobre el contenido de la llamada. Algunos medios han publicado transcripciones parciales de la conversación, pero su autenticidad no ha sido confirmada. Lo que sí parece claro es que Demet Özdemir se siente traicionada por Can Yaman y que está decidida a defender su reputación y su integridad profesional. Hasta el momento, Demet Özdemir no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Se ha mantenido en silencio, quizás esperando que la tormenta amaine o quizás preparando una respuesta contundente. Can Yaman, por su parte, tampoco ha hecho comentarios al respecto. Algunos especulan que sus representantes le habrían aconsejado guardar silencio para evitar que la situación se complique aún más. La falta de una declaración oficial por parte de ambos actores ha alimentado aún más la especulación y los rumores. Algunos creen que Demet Özdemir está esperando el momento oportuno para responder y que su silencio es una señal de que está preparando una estrategia cuidadosamente elaborada. Otros sugieren que Can Yaman ha sido silenciado por sus representantes y que está obligado a permanecer en silencio para evitar dañar su imagen pública. Pero, ¿por qué estas declaraciones de Can Yaman han causado tanto revuelo? Bueno, creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, está la nostalgia por Erkenci. La serie fue un fenómeno, y muchos fans todavía sueñan con ver a Can y Sanem juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Las declaraciones de Can Yaman, aunque polémicas, han reavivado esa llama de esperanza, o de frustración, dependiendo del lado que se mire. Erkenci no solo fue una serie de televisión popular, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural. La historia de amor entre Can y Sanem resonó con el público de todo el mundo, y los personajes se convirtieron en íconos de la cultura pop. La serie generó una gran cantidad de contenido derivado, incluyendo fanfiction, vídeos musicales y memes, y los fans siguen celebrando la serie años después de su finalización. La posibilidad de que la química en pantalla entre Can Yaman y Demet Özdemir fuera real siempre ha sido un tema de gran interés para los fans, y las declaraciones de Can Yaman han reavivado ese interés y han generado nuevas esperanzas y decepciones en la comunidad de fans. En segundo lugar, está el tema del machismo en la industria del entretenimiento. Muchas actrices se enfrentan constantemente a la dificultad de que su talento sea reconocido y valorado más allá de su apariencia física. Las insinuaciones de Can Yaman, aunque no sean directamente ofensivas, pueden ser interpretadas como un ejemplo de esta problemática, donde el éxito de una actriz se atribuye a factores superficiales en lugar de a su arduo trabajo y dedicación. La industria del entretenimiento ha sido históricamente dominada por hombres, y las actrices han enfrentado durante mucho tiempo la discriminación y la falta de oportunidades. Las actrices a menudo son juzgadas por su apariencia física en lugar de por su talento, y a menudo se les paga menos que a sus homólogos masculinos. Las declaraciones de Can Yaman, aunque pueden no haber sido intencionalmente machistas, han sido interpretadas por algunos como un ejemplo de esta problemática, y han generado un debate importante sobre el papel de las mujeres en la industria del entretenimiento. En tercer lugar, está la reputación de Can Yaman. El actor ha sido objeto de controversia en el pasado por sus declaraciones y comportamientos, a menudo considerados arrogantes y egocéntricos. Estas nuevas acusaciones no hacen más que alimentar esa imagen negativa que algunos tienen de él. Can Yaman ha sido objeto de críticas en el pasado por su comportamiento en el set, su actitud hacia los fans y sus declaraciones a la prensa. Algunos lo han acusado de ser arrogante, egocéntrico y poco profesional. Estas nuevas acusaciones han reforzado esta imagen negativa y han dañado aún más su reputación pública. Pero, ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Realmente Demet Özdemir explotó contra Can Yaman? ¿Fueron las declaraciones de Can Yaman tan graves como se dice? ¿O todo esto es una exageración de los medios? La verdad es que hasta que alguno de los dos se pronuncie oficialmente, solo podemos especular.
La falta de información verificable ha dificultado la tarea de determinar la verdad de la situación. Los medios de comunicación han publicado informes contradictorios, y los representantes de ambos actores se han negado a hacer comentarios. Hasta que Can Yaman o Demet Özdemir hagan una declaración oficial, la verdad de la situación seguirá siendo un misterio. Lo que sí es cierto es que este tema ha generado un debate interesante sobre la relación entre los actores, la química en pantalla, el machismo en la industria del entretenimiento y la responsabilidad de los medios al informar sobre este tipo de situaciones. El debate ha puesto de relieve la complejidad de las relaciones profesionales en la industria del entretenimiento, la importancia de la igualdad de género y la necesidad de que los medios de comunicación informen de manera responsable y objetiva. Independientemente de si los rumores son ciertos o no, este incidente nos invita a reflexionar sobre la forma en que percibimos y valoramos el trabajo de los actores, y sobre la importancia de tratar estos temas con sensibilidad y respeto. Debemos recordar que los actores son seres humanos con sentimientos y que merecen ser tratados con respeto y dignidad. También debemos ser conscientes de los prejuicios de género que existen en la industria del entretenimiento y debemos trabajar para crear un entorno más justo e igualitario para todos. Ahora, para finalizar este vídeo lleno de chisme jugoso, vamos a recapitular un poquito. Hemos hablado de las supuestas declaraciones polémicas de Can Yaman sobre su relación con Demet Özdemir y otras actrices, de la supuesta explosión de Demet Özdemir al enterarse de estas declaraciones, del revuelo que todo esto ha causado en las redes sociales y en los medios turcos, y de las implicaciones más profundas de este incidente en relación con el machismo en la industria del entretenimiento. Hemos explorado las diferentes perspectivas sobre la situación. Hemos analizado los factores que han contribuido a la controversia y hemos reflexionado sobre las implicaciones más amplias del incidente. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya mantenido entretenidos. No olviden que todo esto son solo rumores, y que la verdad solo la conocen Can Yaman y Demet Özdemir. Les recomiendo que tomen todo lo que han escuchado con pinzas y que esperen una declaración oficial antes de sacar conclusiones definitivas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este tema. ¿Creen que Can Yaman se extralimitó con sus declaraciones? ¿Creen que Demet Özdemir tiene razón en estar molesta? ¿O creen que todo esto es una tormenta en un vaso de agua? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Quiero saber si ustedes también sienten la nostalgia por Erken Cikus, o si creen que es hora de dejar el pasado atrás. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para este canal. Si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de los dramas turcos, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones y formen parte de esta gran comunidad de amantes del salseo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, manténganse chismosos pero siempre con respeto. Cara guiño.